Muy buenos días. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la 43ª Semana del Humanismo. Agradecemos la presencia a la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH, así como los demás invitados, y al público que nos sigue en Facebook Live. Antes de iniciar la conferencia y la mesa panel, queremos solicitarles a quienes tengan preguntas las compartan en el chat o aquí abajo en la cajita de comentarios para al finalizar la mesa poder ser leídas. Muchas gracias. En esta ocasión tenemos el honor de presentar a la doctora Claudia Patricia Contreras, que cuenta con un doctorado en periodismo por parte de la Universidad de Sevilla, en España. Imparte estudios del lenguaje, el poder del lenguaje e interpretación simultánea en la licenciatura de lengua inglesa desde el año 2004. También tenemos el gusto de presentarles a la doctora María Teresa Pérez Piñón, profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con un doctorado en educación en la Universidad de Durango, maestría en salud comunitaria por la Universidad Autónoma de Nuevo León y es reconocida por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior, PRODEP. Fue coordinadora general de Educación Continua, Abierta y a Distancia en la UASH, coordinadora de la región noreste de la Red Nacional de Educación a Distancia, miembro activo de la Red Nacional de Innovación Educativa de la ANUES, coordinó proyectos de la Feria Campus Virtual, formación en hidroponía y norma CINEDET en México, en proyecto apoyado por el Sistema Nacional de Educación a Distancia. El diplomado cuenta con el diplomado también de docente en modalidad no convencional, diseñó y coordinó también el diplomado de elaboración de materiales para educación a distancia, así como el diplomado en diseño y rediseño curricular para los programas virtuales de la UASH. Nos presenta en la conferencia la mesa panel, la educación superior en tiempos de COVID-19. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Pues muchas gracias por la presentación. No sé si me puedas poner eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros intitulamos nuestra conferencia La educación superior en tiempos del COVID. Estamos participando la doctora Claudia Contreras y una servidora. Nos pareció muy interesante este tema porque es actual. Lo estamos viviendo, estamos viendo cómo la educación superior y nosotros que nos desarrollamos en ella, estamos viviendo cambios sorprendentes en la forma de impartir clase. Y tanto maestros como docentes y administrativos, pues estamos involucrados en esta situación, en esta modificación o en esta evolución de impartir cátedra en la educación superior. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Pues es comprender el desarrollo del fenómeno COVID en el regreso a clases en educación superior. Nos topamos con haber participado desde el 2020 en cambiar o modificar la forma de dar clases, en cómo los maestros nos enfrentamos también a un área para muchos desconocida y que a lo largo ya de casi 2 años hemos estado tratando de entenderle, de comprenderle cómo manejar la plataforma, cómo desarrollar nuestros cursos en línea, cómo el COVID afectó favorable o desfavorablemente el regreso a clases en la educación superior y cómo evolucionamos en este sentido. Por eso nosotros quisimos trabajar en esta conferencia y en pues una pequeña investigación y en cómo está a nivel global la educación superior con el COVID, con el desarrollo de COVID, que bueno, dicen los expertos que ya es endémico, ya no es pandemia, ya es endemia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya vamos a convivir con él
Ya tenemos que hacernos amigos del COVID y saber cómo manejarlo porque ya no se va a ir. Ya es una patología que como en su momento el SIDA lo fue una epidemia y después, pues qué, ya aprendimos a convivir con algunas patologías que se han venido agregando a lo largo de los años. La que sigue, por favor. Completa, si eres tan amable. ¿Qué es lo que nosotros vimos como importante o qué justifica esta investigación y esta conferencia? Pues que es necesario primero conocer la percepción de los estudiantes en relación a la abrupta modificación de clases, donde se tuvo que tomar decisiones importantes por parte de los administradores escolares para que los ciclos escolares no se perdieran. Hubo algún país, que ahorita lo vamos a abordar con la maestra Claudia, donde se tomó la decisión, se cancela el año escolar. Y bueno, pues tenemos que trabajar en el sentido de que cómo aprovechar al máximo en las tecnologías para que los estudiantes no pierdan el año escolar y nos acoplemos a esta nueva forma de dar clases, de convivir a través de la computadora o las tecnologías de la información y cómo pues trasladar o cómo se trasladó la educación presencial físicamente a una educación a través de las tecnologías. La Organización Mundial de la Salud y por supuesto pues el gobierno mexicano desde marzo del 2020 limitaron la movilidad de todas las personas. Pues todavía estamos en un confinamiento, ya no tan estricto como lo tuvimos el año pasado, porque bueno, aprendimos a cuáles son las medidas de protección, aprendimos a protegernos, a proteger a los demás un poco. Obviamente, pues hay muchas personas que todavía no. A mantener ese distanciamiento social, que fue una cuestión que nos indicó la Organización Mundial de la Salud y que tendríamos que responder ante la presencia del COVID-19. Y pues comprender el proceso de regreso a clases presenciales. Ahorita ya se tomó la decisión, al menos en la Universidad de Chihuahua, de que ya algunos grupos, en el caso de las áreas de la salud, quienes llevan las clínicas o quienes llevan la práctica, que necesitan forzosamente una práctica con paciente, pues ya se tomó la decisión del regreso presencial, porque es necesario. Sin embargo, muchos de los profesores y muchos de los alumnos, muchas de las asignaturas aún las estamos impartiendo por tecnología de la información o por computadora o por internet. Que dicho sea de paso, en muchas de las ocasiones pues esto falla y también tenemos que enfrentarnos a cómo ser resolutivos para que tener ese contacto y esa motivación y cómo hacer para que los muchachos y el docente mantengan ese feeling que necesitamos o que practicamos en el aula presencial. La que sigue, por favor. Participamos aquí bien interesante porque, bueno, formamos un cuerpo académico, un grupo disciplinar de estudios en educación y discurso académico y científico. Está conformado por la maestra Claudia, por el maestro David Picasso y una servidora, donde estamos trabajando una línea de investigación en este sentido y bueno, una vinculación importante con los actores universitarios. Para poder realizar todo este tipo de trabajo, forzosamente necesitamos el apoyo de las autoridades, la participación de docentes y la participación de estudiantes y bueno, es la forma en que nosotros hemos ido desarrollando paso a pasito este grupo disciplinar y todo lo que nos exigen por los organismos que apoyan o que nos evalúan en su evolución a los grupos académicos. La que sigue, por favor. ¿Quiénes participamos? Para levantar la investigación, participaron los estudiantes de lengua inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras,
pues muy conscientes los muchachos en lo que se está viviendo, que aquí también me gustaría comentar que se tomó, fue una situación muy complicada cuando se tomó la decisión de cambiar la modalidad y los jóvenes pues lo aceptaron. La verdad es que en otro momento quizás se hubiera levantado una situación política importante, pero ahora con esta situación de emergencia epidemiológica, los jóvenes han respondido, pues podemos decir de una forma favorable, quienes tienen la oportunidad de conectarse a las tecnologías, porque también hay jóvenes que no tienen esta oportunidad y que es otra de las cuestiones con las que nos topamos los maestros, las autoridades académicas, en la que pues hay que resolver cómo podemos apoyar a estos jóvenes. Y en esta investigación los estudiantes de lengua inglesa participaron y bastante bien. Y bueno, los docentes investigadores, quienes nos hemos dado la tarea de estar revisando bibliografía a nivel global, bibliografía de México, bibliografía de Chihuahua y por supuesto de la Universidad de Chihuahua, donde pues estamos marcando cómo ha sido esta situación en otros países y en cierta forma un tanto pues comparativo, en que estamos igual o cómo podemos mejorar de acuerdo a X o Y situación que se da en otros países. Y pues la Universidad Autónoma de Chihuahua, la universidad que ha sido pues, nuestra alma mater y que nos respalda en todo lo que hacemos y lo que ideamos en este cuerpo disciplinar. Y la vinculación, que también participamos aquí por los gobiernos, el gobierno de México a través de la información que sacamos de todas las páginas oficiales que ellos nos podemos estar informando de cómo va la educación superior, cómo va el COVID, qué nos espera en un futuro, qué vamos a hacer, si ya es endémico, cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a volver al aula o si no vamos a volver, vamos a seguir las materias teóricas en virtual y la capacitación de los docentes que es sumamente importante. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que cumplir con ciertos roles en las que tenemos que ver cómo hacer nuestro mejor esfuerzo en la cátedra. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, que a partir de la declaración de la pandemia, de que fue el 11 de marzo del 2020, todos tenemos esa fecha muy marcada porque fue una situación que nos movió en lo emocional, nos movió en lo físico, miedo, tuvimos mucho miedo al contagio, a muchas cosas que en su momento, como cada vez que aparece una enfermedad nueva, no se tiene el conocimiento de cómo manejarla y empezamos a llenarnos de miedo. Entonces la vida como nosotros la conocíamos hasta el momento pues se vio alterada totalmente. Se prohibió visitar a los ancianos, tus papás que ya son ancianos o los abuelitos que son ancianos, no por el miedo a contagiarlos. Y eso pues generaba otra serie de problemas en las que pues la cuestión emocional también se vio afectada, la depresión se fue para arriba y por supuesto que la educación superior, la educación en general, desde la básica hasta la superior, se vio afectada. En ese momento pues no sabíamos si para bien o para mal. ¿Por qué? Porque teníamos que cubrir la cátedra. Se suspendió, se tomó la decisión de suspender clases unos meses y luego ya se dio la oportunidad de tomar retomar con lo virtual, de acuerdo a la poca o mucha experiencia que tuviera cada universidad en este sentido o cada centro de educación. Entonces ese fue como un golpe importante a nivel global. Si bien es cierto, la presencia del COVID pues tiene una alta virulencia. ¿Qué es esto? Pues que tiene un alto contagio a través, como ya lo sabemos y nos han ido capacitando y hemos ido aprendiendo a través de los medios, pues por eso utilizamos cubreboca o protección o por eso el distanciamiento social. Y bueno, hizo que las autoridades universitarias se vieran en la necesidad de cómo impartir la clase. Y entonces
al menos en la educación superior, la mayoría de las universidades públicas en México ya tienen desarrollado un área de educación a distancia o educación virtual. En el caso de la universidad tenemos la educación virtual desde el 2004, la educación a distancia desde el 93. Teníamos experiencia en ese sentido y se tomó la decisión de que, bueno, vámonos. Y vámonos a impartirla después de algunos meses de acoplamiento, de ver qué se hacía, que puso en jaque a las universidades, pues se tomó esa decisión. Y la mayoría de los maestros de presenciales que vamos al aula, pues tuvimos que haber impartido clases ya así como aventados al ruedo sin caballo, sin protección, o a la alberca sin salvavidas. Entonces ahí empezamos nosotros a aprender, a salir de nuestra área de confort y a sacudirnos y aprender a la nueva forma o la evolución, comentaba ayer el maestro Picasso, la evolución de la educación superior. Entonces esto es muy importante porque al manejar evolución, pues es algo así como que favorable, no involución, sino evolucionamos en este sentido. Difícilmente volveremos a lo habitual de hasta hace casi 2 años. Ya creo que esto ya es una situación de que se decidió y tenemos que seguir evolucionando. Y bueno, fueron obligatorias el distanciamiento social y bueno, esto nos dijo que nos dio origen a que las instituciones de educación superior pues trabajáramos en la digitalización en los procesos educativos. Esto, como ya lo mencioné, pues ocasionó una crisis educativa en todos, en estudiantes, porque ellos entraron a una presencial, en catedráticos, porque no sabíamos mucho cómo manejar la plataforma, cuál era precisamente nuestro rol. Y a lo largo de este tiempo, muchos de los catedráticos, otros que ya teníamos experiencia, no tanto, pero muchos de los catedráticos, pues había que conocer la plataforma, qué picarle, qué no moverle, qué hacer, cuál va a ser mi rol, si realmente va a ser nada más dar cátedra o... Y ya nos dimos cuenta que es todo un mundo que hay en educación virtual, en la digitalización de los procesos educativos. Adelante, por favor. Y partimos, como dicen algunos autores, que afirman que la educación a distancia implica la planificación y el diseño de la educación. Educación a distancia es mucho, implica muchos roles. Y como les mencioné ahorita, pues tuvimos que aventarnos al ruedo sin preparación. Y nos dimos cuenta que se necesita una planeación, se necesita una administración de cursos, se necesita una participación de un grupo importante de personas que ayuden a desarrollar esto. Y pues fue cuando vimos que los catedráticos teníamos que cumplir con ciertas características y si no las teníamos, pues capacitarnos en ese sentido. Y nos hemos ido capacitando a lo largo de este tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, las universidades abocadas a la suspensión de los procesos de enseñanza en su momento, pues se vio que había que enseñar a evolucionar a los entornos virtuales de aprendizaje. Y esta situación, como dice Artiño y colaboradores, que pues fue una prueba de estrés constante para todos los catedráticos, para las autoridades, porque bueno, en sus espaldas corría la responsabilidad y se tuvo que tomar esa decisión. También importante, la UNESCO marca que pues los docentes convertimos nuestra casa en aula. Tuvimos que hacer un pequeño diseño en cada hogar para, bueno, este va a ser mi espacio de comunicación donde no haya interferencia, donde me permitan las cuestiones del hogar dar mi cátedra, estar enfocada en ello. Y por supuesto, los estudiantes también. Los estudiantes se vivieron una situación o están viviendo una situación de incertidumbre, donde qué va a pasar, qué voy a aprender, cómo lo voy a aplicar. Los estudiantes también tuvieron que hacer su espacio en su casa
quienes tuvieron la oportunidad de contar con internet, de contar con una computadora o algunos en celular, de adaptarse a esta modalidad telemática que, bueno, exige mucho compromiso y exige mucha disciplina. A veces las cuestiones del hogar te llaman, tanto a estudiantes como maestros. Entonces, tenemos que mantener una disciplina importante para poder hacer o cumplir con los roles que como catedrático o como estudiante tienes en la universidad, en las diferentes carreras de la universidad. Y bueno, fue prematuro aventurar a las escuelas a este medio, sí, porque no teníamos esa preparación, pero también entendemos, y como dicen muchos autores, y a lo mejor la experiencia de vida también nos ha dicho que cuando te avientas a hacer algo sin conocer, pues en el ensayo y en el error vas aprendiendo. Y eso ha sido mucho nuestra respuesta a ensayo y error. Hemos ido aprendiendo y por supuesto con la experiencia, con el hacer día a día, pues hemos ido mejorando. Y con la capacitación que las universidades están implementando en cada momento. Y bueno, para evitar la desigualdad digital, lo que manejábamos ahorita, pues es disponer de equipamiento tecnológico. Se tuvo que hacer vinculación con gobiernos de los diferentes lugares. En las universidades tenemos participación en la sierra, tenemos participación en muchas áreas lejanas y ahí estaban los estudiantes y hubo que hacer vinculación con diferentes gobiernos municipales para poder que los estudiantes contaran con algún medio digital para poderse comunicar. Adelante, por favor. Y bueno, llegando una vez ya visto esto de forma global, en la universidad desde el 2004 manejamos la plataforma Moodle. Ha sido un recurso importante que ya se tenía la experiencia, que había catedráticos preparados en esta plataforma. Por fortuna, en nuestra universidad así fue. Si bien es cierto, como ya dije, los maestros, muchos no teníamos esa experiencia, pero con lo que ya se tenía, pues a capacitarse todos y en ese proceso está la universidad de una capacitación importante, donde pues en la plataforma nos permite comunicación síncrona y asíncrona con los estudiantes. Y que esto es importante mantener esa comunicación síncrona cara a cara para no perder ese sentido humano de la educación. Adelante, por favor. Le paso la voz a la maestra Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pérez Piñón. Entonces empezamos por casa. Quisimos saber qué opinan nuestros estudiantes sobre las clases virtuales, cuál es su sentir, cuáles son sus percepciones. La que sigue, Karen, por favor. Entonces, llevamos a cabo como grupo disciplinar un estudio cuantitativo con 152 estudiantes de la licenciatura de lengua inglesa. Les hicimos un instrumento, una encuesta con 28 afirmaciones con escala de Likert de 5 puntos que les permitían expresar en qué medida estaban de acuerdo con unas afirmaciones que enseguida les vamos a mostrar. Si estaban totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, o ni en acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, en afirmaciones que dividimos en 3 categorías: ventajas y desventajas de la educación a distancia, preferencia de modalidad virtual contra presencial y 4 preguntas de datos generales. La que sigue, Karen, por favor.
Y les mostramos aquí a grosso modo el resultado de los 152 estudiantes que participaron. 120 eran mujeres y 32 eran hombres. 131 de los estudiantes que contestaron la encuesta estaban en la ciudad de Chihuahua, 19 que representa el 13% en otras ciudades del estado y el 1.3 en otros estados del país. La que sigue, Karen. Bien, el 85% de los estudiantes que encuestamos percibieron tener un mejor rendimiento académico en el aula. El 34% prefieren las clases presenciales específicamente por las dificultades que tuvieron al poderse comunicar con sus profesores y con sus compañeros. El 21% de los estudiantes reportaron tener complicaciones con Internet, con la conectividad. El 61.1% experimentó ansiedad y el 62.5% se sintió aislado durante el encierro. Otra de las situaciones importantes que encontramos es que el 21% de los estudiantes percibe que sus maestros son mucho mejores en el aula, en sus estrategias de enseñanza. La que sigue, Karen. Nos pareció importante comparar estos resultados con un estudio realizado en la UNAM por Sánchez en el 2020, que también refirieron dificultades de comunicación como uno de los principales problemas. Una proporción muy significativa de los estudiantes, el 35.5% de estudiantes en la UNAM, dijo que no tenían una buena gestión de la información, un buen manejo de la información, y un 41.5% opinó que pues no se administraban bien para sus tareas, no administraban bien el tiempo. Al contrario de estudiantes ucranianos que tuvieron otra mentalidad totalmente y tomaron la instrucción a distancia como una oportunidad para desarrollar la autodisciplina, para manejar mejor su tiempo. Entonces, pues estos resultados son contrastantes. La que sigue, Karen, por favor. Aquí tenemos un condensado de la estadística. No me voy a ir en detalle, solo quería mostrarles las afirmaciones que le dimos a los estudiantes. Mi nivel de autoconfianza ha incrementado en las clases virtuales. Esta fila significa en totalmente de acuerdo. Miren, el 3.9% dijo que sí. Entonces, si nosotros vamos al total en total desacuerdo, una gran mayoría, el 16.4%, dice, no, mi nivel de autoconfianza no mejoró, estoy en total desacuerdo. Mantengo buena comunicación con mis compañeros en la modalidad virtual, en totalmente de acuerdo, solo el 27% estuvo en total acuerdo, parcial acuerdo 38.2%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 15.8%, parcialmente en desacuerdo 11.8% y 7.2% en total desacuerdo. Y así, cada uno de las afirmaciones fueron teniendo una respuesta. Por ejemplo, en esta, tomaré esta. Tuve el acceso a Internet desde que las clases comenzaron en modalidad virtual. Como pueden ver, pues solo el 62.5% estuvo de acuerdo. Como decía la maestra Teres Piñón, sabemos de estudiantes que no tienen acceso a una computadora y que tienen tal habilidad tan admirable que hacen sus tareas, hacen ensayos, hacen presentaciones desde su celular. La siguiente, Karen. Entonces, si resumo la tabla anterior, al acceso de Internet fue el 79.5%, tenían acceso desde el inicio, y el 84.4% confirmó que sí tenía acceso a una computadora.
Muchos, como comentamos, no tenían esos recursos esenciales para desenvolverse con éxito, algo que es común en México, donde persisten problemas de conectividad. Y el 21% de nuestros estudiantes consideró que los profesores utilizaban mejores estrategias didácticas en el salón de clases. La siguiente, Karen, por favor. Si me haces favor de poner la siguiente, Karen, por favor. Gracias. Tenemos más afirmaciones. Por ejemplo, la primera, no entiendo las instrucciones en mis clases virtuales. Totalmente de acuerdo, el 13.8. De alguna manera, parcialmente de acuerdo, 39.5. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23%. En parcial desacuerdo, 14.5. Y en desacuerdo, 9.2. Y así, vamos viendo los resultados de los muchachos que les puedo resumir en la siguiente slide. La siguiente, Karen, por favor. Aquí está el resumen. Una gran proporción experimentaron ansiedad, como lo comentaba al principio, se sintieron aislados. Y este estudio de Deal, Fisher, McTree y Becky nos dice que las universidades debemos de prestar mucha atención al estado emocional de los estudiantes, que debemos voltear hacia el sentimiento del estudiante porque esto se puede traducir en bajo rendimiento y abandono. Hubo un estudio de González y otros autores en donde el 32% de 644 estudiantes encuestados en diferentes escuelas en todo el país, estudiantes universitarios en México, expresaron la presencia de ansiedad en un 40%. Entonces podemos ver que no solo es el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua, sino que en muchas universidades el 40% de los estudiantes han experimentado ansiedad. Y ese estrés se explica con las dificultades que experimentaron en las interacciones con los profesores. 86.1 de los estudiantes expresó que habían tenido problemas en la comunicación y con los compañeros de clase en un 67.1, así como la dificultad de manejar su tiempo y sus actividades en un 62.5%. Es decir, que la falta de conectividad, el hecho de no poder interactuar libremente con el maestro y los estudiantes, así como la dificultad del manejo de tiempo y tareas, pues tuvo como resultado ese 69.1% de ansiedad que ellos expresaron. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver un resumen en cuanto a las preferencias de los estudiantes de las clases presenciales frente a las clases virtuales y podemos ver esta afirmación que no me gusta tomar clases virtuales. No me agrada, el 37.5% no le agrada. Solo al 28.3% de alguna manera están de acuerdo. El 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 7.2% parcialmente en desacuerdo. Y solo el 6.6% no estaban de acuerdo en que no les gustaba. Aprendo mejor en el salón de clases. Miren, un número apabullante, el 68.4%. Las interacciones con los maestros son mejor cara a cara, un apabullante 80.3%. Y me gustaría que todas mis clases fueran virtuales. Todo el mundo dijo no, un 60.5%. Y si ven, solo un 5.3% estuvo de acuerdo. La siguiente, Karen, por favor. En cuanto a nuestro estudio, habría otros detalles que discutir, pero quisiera englobar este estudio
en nuestras conclusiones que la modalidad virtual, tanto para los maestros como para los estudiantes, nos está dejando grandes lecciones y está provocando grandes cambios en la educación, porque no basta con entender las plataformas, con ser buenos en tecnología, sino que está el factor de la necesidad individual del estudiante y el compromiso de los docentes de llevar a los estudiantes a ser aprendices independientes en un proceso de autorregulación e independencia donde ellos sean responsables de estar al día con sus tareas. Definitivamente el COVID-19 nos hizo reflexionar sobre nuestra práctica docente, nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias, hemos tenido que conocer las plataformas que propicien un mejor aprendizaje virtual, hemos tenido que reflexionar si nuestras tareas, nuestros exámenes son lo suficientemente claro para los estudiantes para que no haya lugar a las confusiones. Y tomando en cuenta, como ya lo hemos comentado, que no siempre trabajamos bajo condiciones óptimas por las cuestiones de conectividad y acceso. Y si nosotros vemos un panorama global, no solo desde México, sino hacia el mundo, de el regreso a clases, de esta situación que debemos transitar ya al regreso a clases, porque hemos estado discutiendo cómo percibimos nuestras clases virtuales, pero pues ya está a vuelta de la esquina el regreso, aunque no nos lo han confirmado cuándo será. El periódico El País, por ejemplo, en su emisión del 24 de agosto del 2021, dice que el retorno a las escuelas después de 17 meses de confinamiento a partir del 30 de agosto, pues es histórico. No ha habido un retorno en la historia a clases tan difícil, tan complicado, porque muchas familias y muchos profesores de muchas escuelas del país han expresado que no existen las condiciones idóneas para regresar a clase, desde el sistema básico, medio superior y superior. Sin embargo, también, por otro lado, hay organizaciones que llevan meses trabajando para impulsar la vuelta a las aulas. La mentalidad es que si toda la actividad económica está abierta, ¿por qué las escuelas no? Como lo expresó el presidente Luis Manuel López Obrador, dice: llueve, truene o relampaguee, el 30 de agosto volverán las clases presenciales. Por otro lado, el Diario de Chihuahua, en su emisión del día 22 de agosto, publicó lo que AMLO expresó. Declara el regreso a clases, declara las clases como actividad esencial. Después de esa nota, se publica inmediatamente en el Diario Oficial de la Federación algunas de las medidas tomadas para poder regresar a clases, como los filtros sanitarios y la cancelación de eventos y ceremonias. El gobierno federal plantea nueve recomendaciones, como los comités participativos de salud escolar, los filtros de salud, el lavado de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia, dar prioridad a los espacios abiertos, suspender cualquier tipo de ceremonia y avisar inmediatamente a las autoridades en caso de un brote de COVID. El gobierno de Chihuahua agregó 2 medidas extra: tener tapetes sanitizantes en la entrada de escuelas y tener recreos escalonados, además de monitoreos constantes de la Brigada de Salud para detectar posibles contagios, ya que en promedio, y esto es solo un aproximado, en las aulas en el estado de Chihuahua, las clases son en promedio de 45 alumnos. Es por eso que las clases tienen que ser alternadas y se optó por dividir los grupos en educación primaria conforme a la letra del apellido, con lo que empezaban sus apellidos, y
Dependiendo del apellido, una sección de los estudiantes tendrá clase lunes y miércoles, mientras el resto del grupo martes y jueves, y los viernes destinado para quienes necesitaran apoyo académico. De acuerdo al medio Expansión Política, 21 entidades en México admitieron el retorno a las clases. Nuevo León inmediatamente dijo, nosotros nos vamos por híbrido, y Michoacán dijo, de ninguna manera, nosotros nos regresamos. Ellos rechazaron esta disposición. Nuestro exgobernador Javier Corral, como todos sabemos, se sumó a la decisión de AMLO y declaró el regreso a clases en Chihuahua. Dijo que era obligatorio para kinder, primarias y secundarias. En una nota del 9 de septiembre de este año, el Norte Digital afirma que Chihuahua puede volver a semáforo amarillo y suspender clases presenciales si la nueva gobernadora María Eugenia Campos así lo considera prudente. La gobernadora Maru Campos, quien tomó protesta el 8 de septiembre, adelantó que va a integrar a exsecretarios de salud al Comité o Consejo de Salud del Estado de Chihuahua para avalar las políticas de la continuidad de la contingencia. Las personas que se van a integrar son el doctor Julio Frenk y el doctor José Narro, muy conocido como exsecretario de Salud y como exrector de la UNAM. Incluso este medio, el Norte Digital, dijo que se va a estudiar también a dar reversa a las clases presenciales que pues se ordenaron el 30 de septiembre. Ahora, el regreso a las clases en las universidades. Universidades como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM y la Iberoamericana tuvieron que suspender sus planes del 30 de agosto en regresar de manera presencial porque hubo muchos rebrotes en Ciudad de México. Y la UNAM determinó que cuando haya 3 semanas seguidas de semáforo verde en la Ciudad de México, es cuando ellos estarán de acuerdo en retornar, y que ellos avalaron el hecho de que cada consejo técnico de cada facultad de la UNAM decidiera las formas, las fechas y los mecanismos de regreso. El Politécnico Nacional, pues, se decidió por un sistema híbrido donde las materias teóricas son en línea y todos los laboratorios y talleres pues se hacen de manera presencial. Las universidades pues seguirán con su propio calendario para el 2021-2022 en Chihuahua. Hasta ahorita en la UACH hemos estado a distancia. Bajo una modalidad híbrida porque se nos dio la opción de que si necesitábamos dar asesoría a los muchachos, bajo nuestra decisión y responsabilidad de manera libre, pudiéramos nosotros estar con ellos en el salón de clase. Tenemos, como lo mencionaba la doctora Pérez Piñón, facultades que están de manera híbrida. Por ejemplo, las clínicas en odontología están asistiendo, y en ciencias químicas también en el laboratorio están asistiendo. El medio, El Tiempo, la Noticia Digital aseguró que, según comunicado de la UACH, los talleres, nosotros vamos a volver respetando las 3B, que estemos en verde, voluntariamente y vacunados. En la Autónoma de Nuevo León les puedo comentar que regresaron el 4 de octubre. Según comunicado, bueno, en su emisión del 1 de septiembre, el New York Times dijo, si me pudieras poner la próxima slide, Karen, por favor. Nos narra el New York Times cómo desde Wuhan a Londres, a Tel Aviv y muchos lugares más en el mundo,
Los estudiantes están de regreso en las aulas después de meses de quedarse en casa como nosotros a fin de frenar la pandemia. Algunos han asumido el riesgo a pesar de los casos y han tomado pues todas las precauciones como ya sabemos el uso del cubrebocas, el lavado de manos. Y donde empezó todo en Wuhan, en China, pues nada más y nada menos regresaron 2.840 primarias que atienden a casi 1.4 millones de niños, porque ellos tienen un enfoque pues muy ambicioso que promete reanudar las clases parciales este otoño para casi todos los estudiantes. Llama la atención que en Gran Bretaña no hay una regulación oficial, por ejemplo, sobre el uso de cubrebocas en las escuelas. El gobierno ha dejado a discreción de las escuelas que los niños usen cubrebocas porque dicen que los niños no necesitan usarlo. En Bélgica, todos los niños a la escuela a partir de los 5 años, a menos que tuvieran una condición física de alto riesgo. Después de 6 meses de confinamiento, por ejemplo, en Francia, 12 millones de estudiantes regresaron. Francia es un gran punto de contagio y todos están obligados a usar cubrebocas, pero pues aún no sabemos cuál va a ser las consecuencias, seguramente más rebrotes. Les puedo comentar que en Uruguay, por ejemplo, regresaron desde abril a clases presenciales. Tenemos el caso muy sonado de Israel, muchos contagios, pero más de 2 millones de estudiantes regresaron a pesar de la alta tasa de infección. Y el gobierno israelí lo que hizo al ver el caos que se estaba provocando es que mantuvo cerradas las escuelas en las 23 ciudades de incidencia del COVID más alta. Pero según la Organización Mundial de la Salud, inmediatamente la primera semana que iniciaron tenían 20.699 casos nuevos de COVID. El caso de España también llama la atención porque España es un gran foco, hay muchos casos y a pesar del aumento en los casos de COVID, regresaron. De hecho, España es el peor foco de infección en Europa. Las reaperturas en el mundo están sucediendo de diferentes maneras, mientras que en Estados Unidos ha optado por continuar con el aprendizaje a distancia y solo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, han tomado la decisión de ofrecer parcialmente en algunas partes de Nueva York la educación presencial. En general, los países han visto la reapertura como una poderosa señal de vuelta a la normalidad. Y tenemos el caso inusual. La solución de Kenia al problema fue decir, se suspende en todo el país, todas las clases, y que el año que entra reanuden, porque muchos tenían acceso a computadora, internet, muchos no, y en un afán por equilibrar la brecha de diferencias, pues tomaron esta solución muy tajante que pues aún no podemos medir si en realidad fue solución, ¿verdad? Bien, y pues tengo yo creo que un minutito más para regresarme un poquito de manera local a lo que pues nuestros medios locales han publicado. Por ejemplo, el Heraldo de Chihuahua en su emisión del 31 de agosto dice que el 70% de los centros en el estado abrieron puertas. En el estado de Sinaloa igualmente, pero en Sinaloa cancelaron las clases debido a los daños del huracán Nora. Lo mismo pasó en Jalisco, porque pasa el huracán Nora en Jalisco y deja a
90 escuelas inhabilitadas. Entonces esos niños se devuelven a su casa. Casos muy tristes como en el estado de Hidalgo, escuelas rurales en las que no había las condiciones para regresar. Los padres de familia tienen que acarrear en cubetas el agua porque ni siquiera tienen agua potable en la escuela para lavarse las manos y para el baño y para toda la higiene que se requiere. Entonces, a pesar del clamor de los padres de familia y de los maestros, pues reiniciaron las clases. Ese estado abrió clases en total desacuerdo. Eso lo podemos leer en la emisión del Milenio del 30 de agosto. Y en el Estado de México abre el total de las escuelas. Mientras que al mismo tiempo que en el Estado de México abren todas las escuelas, en Puebla, bajo sospechas de varios casos, inmediatamente se devuelven a casa. Como les comenté, Michoacán no inició ciclo en manera presencial y bueno, vemos que se ha estado dando el regreso en todas partes de manera global en este afán de abrir las escuelas para dar un paso a la normalidad en un mundo cambiado por el COVID, en un mundo donde este virus ha matado a más de 850,000 personas e infectado a 25.4 millones según datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, será entonces que habrá que establecer los gobiernos y organismos institucionales nuevas leyes, nuevas políticas públicas, no solo de educación, sino también de salud. Esta es una visión global que quisimos presentar partiendo de nuestra visión desde casa hacia afuera y cómo sería el regreso, que todos deseamos, todos queremos volver a clases presenciales. Esperamos pronto que, aunque la realidad haya cambiado, aunque no vuelva a ser lo mismo de antes, quizás vamos a seguir usando cubrebocas, quizás vamos a alternar grupos, que todo pues siga evolucionando de manera positiva en esta pandemia que ya se volvió endémica y que esta transición se haga de manera de que todos sigamos protegiéndonos los unos a los otros. Les agradecemos mucho por escuchar nuestra propuesta y pues si hay preguntas, con todo gusto. Estoy aquí pendiente. En el chat de Facebook no tenemos preguntas. Si alguien de último momento quiere hacer alguna pregunta, lo invitamos a usar el chat de la cajita de comentarios de la facultad aquí en la plataforma. Si alguien se anima a participar, es muy importante que todo esto que vimos en nuestra propuesta, en nuestra presentación, se vea como de lo general a lo local, porque en la Universidad de Chihuahua estamos viviendo exactamente lo mismo. Estamos viendo cómo seguimos en este proceso de evolución para continuar, bueno, con la situación del COVID, que como ya bien se comentó, es endémico. Y yo recuerdo en su momento que cuando apareció el SIDA, también causó mucho miedo, mucho miedo. Yo trabajaba en hospital en ese entonces y la verdad es que al momento en que ya conoces cómo trabajarlo, cómo hacerlo, qué tratamientos y demás, ese miedo, bueno, hay que tener sus precauciones.
en el caso de hospital que teníamos mucho contacto con sangre y demás. Y bueno, ya aprendimos a tener precauciones y pues, igual va a pasar con el COVID. ¿Hay por ahí una pregunta, Caro? Sí, Tere. Dice, ¿qué opinan de lo que se dice que en la enseñanza virtual la figura del profesor desaparece y se convierte en un facilitador? Bueno, sí, si me permites tantito. Claro, Sí, Tere, claro. es cierto, es cierto. El profesor es un facilitador del conocimiento. El conocimiento no es propio de nadie. El conocimiento ahorita es abierto. Entonces, lo que hacemos los profesores es facilitar el camino a ese conocimiento, porque aparte está cambiando constantemente. Si vamos a los años 50, cuando empezó la universidad aquí en Chihuahua, por supuesto que el profesor era el dueño del conocimiento, pero ahora no. Ahora el conocimiento es global y cambia en segundos. Entonces tenemos que aprender a buscar ese conocimiento y estar continuamente abriendo nuestra mente a que hay cambios. Entonces sí, se convierte en un facilitador. Sí, gracias por esa pregunta. Nada más para agregar que somos un facilitador, somos quien sigue diseñando la clase, las actividades y que el mayor reto, creo yo, en este sistema, en esta enseñanza virtual para el profesor es seguir motivando a los estudiantes. Creo que motivar a los estudiantes, inspirarlos a que sigan en sus clases es un gran reto. Así es, pues muchas gracias por esta oportunidad de participar y bueno, trabajar con la maestra Claudia siempre es un placer. Gracias. Igualmente, doctora. Gracias. ¿Ari? Muy bien, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo para este espacio. En este sentido, me permito leer las constancias que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua. Déjenme. Ok, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a la doctora María Teresa Pérez Piñón por su valiosa participación como panelista en la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramienta contra la brecha social, con la mesa La Educación Superior en tiempos de COVID-19, llevada a cabo de manera virtual el miércoles 6 de octubre del presente año en un horario de 11 a 12 horas. Firma el director de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Armando Villanueva de Ledesma, y el secretario de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras, el maestro Alejandro Chávez Ramírez. Asimismo, también presentamos la constancia para la doctora Claudia Patricia Contreras. Estas constancias se las haremos llegar a la brevedad, doctoras, y les recordamos a nuestros visitantes en Facebook, en las plataformas, estén pendientes de la programación, ya que todavía continuamos con la participación de literatura fantástica y pues tenemos eventos después del receso. Entonces, muchas gracias a todos los que nos siguen. Sigan sintonizándonos, por favor. Agradecemos nuevamente a las doctoras. Nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Lista, mija. Muchas gracias.